El hueco en el muro. Un saludo para la Red de la Diversidad, para la Yemba Tirenda, la Cipastambo y la Huaynatambo. Estamos aquí con el compañero Elvio Díaz. Elvio, un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, muchas gracias por la entrevista, aquí nos encontramos bastante bien, saludos cordiales a su querida audiencia y bueno, a todo donde llegan las ondas de la radio, ¿no? Bueno, un poco para que los compañeros, la audiencia te conozca. ¿Quién es Elvio Díaz? ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde ha vivido su niñez, su adolescencia? Bueno, yo soy nacido en la localidad de Izcayachi, de la comunidad del Puesto, ¿no? Que pertenece al municipio del Puente, de la provincia de Méndez, del departamento de Tarija. Yo soy nacido ahí un 10 de enero del año 1982. Gran parte de mi niñez viví ahí, he estudiado hasta el tercer básico. Posteriormente nos tuvimos que trasladar por motivos de trabajo, la situación económica también por parte de mi padre que ya no está con nosotros, así que tuvimos que viajar a emigrar a Bermejo, a la Zafra. Ahí trabajé durante más de 10 años en la Zafra, en Bermejo, y así que eso es más que todo parte de mi adolescencia, de mi niñez, trabajando en la Zafra. Ahora, Elvio, estamos a 2024. ¿Qué diferencias tú ves entre la vivencia que has tenido vos, ¿no?, en tu niñez y adolescencia, con lo que están viviendo los niños, los adolescentes allá en la zona de Izcayachi, en la parte alta del departamento, que mucha gente no conoce, porque Tarija no solamente es el valle, sino también tiene su altiplano, y la zona de Izcayachi es justamente el altiplano de Tarija. ¿Cómo ves qué diferencias notas? Hay mucha diferencia, le comento, mi hermano, mucha diferencia. Yo aquellos años cuando estaba en el cuarto básico o quinto básico de primaria, no contábamos con desayuno escolar en nuestras escuelitas, teníamos que llevar nuestro propio alimento para hacer olla común en la escuela, no contábamos con internet, con energía eléctrica, ni canchita de básquet, peor aún con celulares en la comparación del día de hoy, ¿no es cierto? Entonces era bastante crítica la situación en la niñez y la adolescencia de aquellos tiempos, cuando yo estaba estudiando, cuando era niño, en comparación de ahora. Ahora, por ejemplo, hay el desayuno escolar, hay el transporte escolar, hay las condiciones de las aulas para que nuestros niños estudien, la cancha de básquet, un sinfín de cosas para que nuestros niños y nuestros adolescentes puedan salir adelante. Pero nosotros aquellos tiempos no había, eso es harto que hay que diferenciar, y teníamos que ir a pie, en muchos casos kilómetros a la escuelita, o si no, caso contrario, con una bicicleta los que tenían, pero ahora gozan, por ejemplo, en mi municipio tienen los estudiantes transporte escolar, quien los recoge de su casa y los lleva al colegio, por ejemplo, ¿no es cierto? Y obviamente tienen también la facilidad a través del internet y un celular de manejar, de conocer más abiertamente al planeta, al mundo y estudiar, ¿no es cierto? Y nosotros en aquellos tiempos teníamos que romper las cabezas con maicitos, con piedritas, un sinfín de otros temas para estudiar y para jugar al fútbol de la misma manera, con una pelota de trapo, teníamos que hacer con una canchita de pura tierra. Así que poníamos una piedra de un lado, otra piedra del otro, era el pórtico, por ejemplo, así que esa era nuestra vivencia. En comparación de ahora es mucha la diferencia, ¿no? Ahora, sin duda, todas esas ventajas que tenemos ha sido logro de mucha lucha, ¿no? O sea, hemos reivindicado nuestros derechos y ha sido fundamental la dirigencia, ¿no? O sea, nuestra organización sindical, y tú has sido parte de la dirigencia. Quisiéramos que nos cuentes cuál ha sido la travesía y vivencia en la vida sindical que has tenido, porque todas esas reivindicaciones que tenemos en este momento, que gozamos, son también fruto de todas, digamos, las reivindicaciones que hemos luchado los dirigentes. ¿Cuál es tu vivencia? ¿Qué nos puedes contar de la vida sindical que has tenido? Bueno, muy interesante su pregunta, y es una experiencia bastante bonita, podríamos decir.
nace mi lucha sindical justo por los atropellos que tenían nuestros abuelos, nuestro antepasado con los patrones. Como le decía de un principio, yo dejé el cuarto básico, la escuela, no continué los estudios, me fui a Bermejo a la Sabra y allá trabajando de cuarta en principio, después ya como jefe de grupo, así se le llamaban allá aquellos tiempos. Y bueno, el patrón nos exigía trabajo, pero no nos daba la herramienta adecuada para trabajar, ni la ropa adecuada para trabajar en la Sabra. Es así que mis compañeros aquellos tiempos de la Federación de Trabajadores Sabreros de Bermejo se deciden movilizar y a ingresar un paro, ¿no? Y yo, como en aquellos tiempos era siempre altivo al decir eso, al reclamar nuestros derechos, y mis compañeros del campamento sabrero me deciden delegarme a mí en representación del campamento a alzar la voz dentro de la Federación de Sabreros para hacer escuchar nuestros derechos. Y de ahí sale uno de esas luchas, sale el espíritu sindical, ¿no? Por otro lado también, por ejemplo, hemos sido estafados por un señor que hemos ido a deshiervar caña en Bermejo también, nos han hecho trabajar durante un mes y no nos han cancelado absolutamente nada. He tenido que peregrinar sin comer, sin nada en Bermejo, cuántos días ahí. Y de ahí es que yo hago la denuncia en esos tiempos al Ministerio de Trabajo para que nos cancelen, a la policía, y no he sido escuchado hasta la fecha. Entonces, empecé de ahí a salir a los medios de comunicación porque puse la denuncia en los medios de comunicación en Bermejo. No me recuerdo, hay un canal de televisión, Canal 13, si no me equivoco, aquellos años, mi entrevista por primera vez, y esa vez la televisión salía de blanco y negro todavía, ¿no?, en las comunidades. Entonces hago conocer mis reclamos, mi atropello que me han hecho. Entonces, desde ahí nace mi vida sindical sobre los atropellos que he vivido, nace para seguir adelante. Posteriormente, viniendo de ahí, de Bermejo, me eligen mi comunidad como secretario general de mi comunidad, y posteriormente en la Central Campesina de Izcayachi y hacia la Federación, ¿no? Entonces, de ahí vengo con esa vivencia que he tenido y que le he puesto en práctica en defender siempre al sector campesino, desde el seno mismo de lo que uno ha sufrido, de lo que uno ha palpado. Conociendo eso, uno puede exigir los derechos para que de los demás compañeros del campo sean respetados y sean valorados, ¿no? Elvio Díaz no solamente ha sido dirigente de su comunidad, dirigente de la central, sino también ha sido dirigente de la federación. O sea, como él decía, ha partido, digamos, su vida sindical desde la reivindicación del trabajador sabrero, del trabajador de base, hasta lograr, digamos, alcanzar los ideales de ser ejecutivo de la Federación Única de Entonces, en toda esta vida sindical así que ha tenido, ¿cuáles han sido tus aprendizajes de la dirigencia? Bueno, nuestros aprendizajes han sido muchos. Por ejemplo, mencionarle que nada se puede hacer sin el respaldo y la sugerencia de las bases, de escuchar siempre las bases, hacer cumplir lo que dicen nuestros estatutos, de llamar, por ejemplo, a los empleados ordinarios, extraordinarios, que la organización necesita, ¿no es cierto? Es escuchar también a las autoridades departamentales, nacionales y municipales, entablar el diálogo en principio para recién entrar a ciertas movilizaciones. Como dice su nombre, el dirigente dirige, pero las bases te dicen qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Hoy en día, por ejemplo, vemos de que no se llama a empleados, no se ve reuniones, creo que hemos perdido ese espíritu. Y como le decía, si yo bien no he terminado el colegio y mis estudios, pero el colegio y el estudio de la vida ha sido dentro de la organización y he aprendido bastante ahí de expresarnos, de dirigir, y he visitado varios municipios, comunidades del departamento, conozco las vivencias del campo, y por eso también es la dicha de que hasta el día de hoy, si no estamos bien en la dirigencia, estamos en las bases, pero nuestra gente nos sigue llamando, nos siguen consultando, nos siguen preguntando ciertas inquietudes y preocupaciones que tienen sobre el tema tierra, por ejemplo, sobre el tema del Prosol,
Por ejemplo, hay comunidades que necesitan de qué manera pueden gestionar recursos económicos para su comunidad de distintos programas, como ejemplo el programa PAR, el programa Empoderar, el tema del Fondo de Desarrollo Indígena, del tema del FPS. Entonces yo les puedo comentar y hablarles ya con criterio, y ellos también saben la trayectoria que ha tenido el sindical, así que hace de que les facilitemos. Yo aprendí de la vida sindical de que no es necesario estar en un espacio, si bien hemos pasado ahí de la organización, pero durante la vida, mientras Dios nos dé vida y salud, podemos siempre orientar y ayudar a nuestra gente que está en las comunidades campesinas y pueblos indígenas, más que todo de nuestro país, de nuestro departamento. Ahora, si bien nosotros como campesinos hemos reivindicado y además hemos establecido, digamos, de que debíamos tener una instancia de poder, o sea, prácticamente, digamos, poder gobernar, ser parte del gobierno. Entonces, y para eso, digamos, orgánicamente también hemos decidido construir un instrumento político, que es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, después de muchos tiempos, de mucha reflexión, de esa necesidad misma que teníamos. Sin embargo, al momento sabemos que hay un fraccionamiento en este instrumento, pero no solamente eso, sino de que esto ha ocasionado una división prácticamente dentro de nuestra federación, no solamente de la federación, sino baja hasta las centrales, inclusive sube hasta la confederación. ¿Cuál es tu lectura actual de esta situación de nuestra organización única, de nuestra confederación, de la federación, etcétera? ¿Cómo lo lees? Bueno, es preocupante, ¿no?, lo que está pasando. Yo veo de que ha perdido el espíritu de lucha del movimiento campesino indígena con este tema del fraccionamiento, ¿no? Hay dos líderes que andan peleándose la sigla cuando la sigla no es ni del uno ni del otro. Las siglas son de los movimientos sociales, pero de los verdaderos movimientos sociales, no de los dirigentes, quienes, como yo les decía en un principio, sí, yo cuando estaba en la federación, yo no me creía dueño de la federación, simplemente dirigía. ¿Quién es el dueño de la federación? Son las bases, los afiliados, los sindicatos agrarios, y de la misma manera de las organizaciones. Entonces, no puedo yo arbitrariamente decir, yo represento a tal, pero nunca he consultado a nuestras bases, ¿no es cierto? Entonces, escucho hoy en día varios dirigentes que están a la cabeza de la Confederación de Campesinos de Bolivia, de la Organización de Mujeres, de los pueblos indígenas, tanto nacional y departamental, que hablan a nombre de las bases, pero vaya usted pregunte a las bases, a las comunidades, nunca se los ha consultado. Entonces, yo creo que la gran respuesta va a ser a esto las próximas elecciones que van a haber, tanto nacionales y departamentales, porque hoy en día, como le he dicho, en aquellos tiempos no contábamos con la tecnología, era con la radio que llegaba a veces a los campos y no llegaba ni la televisión. Hoy en día toda la gente del campo está informada, tiene su celular, tiene sus redes sociales. Si uno está de ida, ellos están de vuelta ya. Si estos dirigentes que están en la actualidad están llevando este fraccionamiento que está haciendo, piensan que le están arriando como ovejas a nuestra gente, están totalmente equivocados. Esto lo digo por ambos lados, ¿no es cierto? No solamente por un solo lado. Ambos lados están actuando de manera equivocada, y yo creo que la factura les va a pasar cuando el día de las elecciones, cuando estos señores quieran ser reelegidos o quieran volver vuelta al poder o que vengan, ¿no? Entonces nuestra gente la conoce bastante. Es una equivocación bastante lo que están haciendo. Yo lo he vivido, como le digo, yo estoy como ejecutivo del 2010-2011, que todavía no existían las redes sociales. Y ahora que he estado en el año pasado y he dejado de ser el secretario general de la única secretaría, es totalmente distinto la gestión que he tenido el 2010-11 en comparación de ahora del 2022-2023. Es otra nuestra realidad en las comunidades. Ahora ya no son las convocatorias en papel escrito, ahora son mediante grupos de WhatsApp, tienen los sindicatos. Si yo me quiero reunir en mi comunidad, mandan al grupo de WhatsApp la voz, y ya todos sabemos en la comunidad, ya no necesitamos el vocal de quien ir a andar casa por casa. De la misma manera en las subcentrales, están informados, como le digo,
de punta a punta a nuestra gente. Pero es señores que están ahora liderando como dirigentes en la actualidad, sin creyendo que estamos en la época vieja, ¿no es cierto? La forma de hacer sindicalismo no es así. Entonces, el que entienda eso, yo creo que va a ver la realidad y va a entender a las bases. El que no entienda y siga pensando que ellos tienen la última voz, están totalmente equivocados, ¿no? Esa es la menos la lectura que yo hago desde que estoy en las bases ahora. Otra fase que tiene el compañero Elvio Díaz es la fase de la legislación. Ha sido parte de la legislatura, ha sido un honorario, ha sido parte de la Asamblea Plurinacional. ¿En qué circunstancias has entrado a formar parte de la Asamblea Legislativa? Bueno, eso también ha sido por mandato de nuestras bases, ¿no? Me han elegido orgánicamente en el municipio del Puente, ya una vez que he dejado la federación, aquellos años, me han elegido como diputado en primera instancia que represente a la circunscripción 49, esos tiempos, ahora la circunscripción 40, posteriormente como senador o diputado plural, así andaba en las listas, y donde al final aterrizamos como representante supraestatal del Estado Plurinacional suplente por Tarija, ¿no? Titular ha sido una compañera de Gran Chaco. Según la nueva Constitución Política del Estado, establece de que se elija a 9 titulares y a 9 suplentes de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, representantes supraestatales para que representen a Bolivia dentro de los organismos que Bolivia forma parte, ¿no? En los parlamentarios latinoamericanos, el Parlamento Europeo, el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Amazónico, creo que si no me equivoco son 7 a 8 organismos deliberantes de la región que Bolivia forma parte, ¿no? Entonces hemos estado 5 años como parlamentarios supraestatales representando al Estado, donde nosotros hemos aprovechado ese tiempo de llevar la voz. Yo más que todo, con nuestra Constitución dice el pueblo indígena originario campesino, yo me considero campesino, por ejemplo, ¿no? No me considero indígena ni originario, sino campesino. Entonces, los debates que teníamos dentro de estos organismos, que yo formalmente he participado en el Parlamento latinoamericano, el Mercosur más que todo, que nos han delegado como tarea, donde hacíamos representar o hacer valer la voz del sector campesino. Y le comentaba la vivencia que teníamos como le estoy comentando a usted, a los colegas y a los colegas de México, de Brasil, de otros estados miembros, se sentían bastante curiosidad por ver cómo un parlamentario con esas características puede representar al Estado Nacional de Bolivia. Entonces, eso fue mi paso por ahí. Hemos aprendido bastante la política internacional, podríamos decir así, al pesar que, como les decía, no hemos terminado nuestros estudios, pero con la formación que hemos tenido en la vida sindical nos hacía fácil defendernos y debatir y defender los intereses del Estado plurinacional dentro de estos organismos, ¿no? Así que el mensaje que yo les podría dar es que a nuestros compañeros que nos están escuchando, que se anime. A ver, no nos animamos porque decimos, no hemos llegado a la universidad, no hemos estudiado, pero cuando tenemos la capacidad todo es posible para poder lograr este objetivo de representar a nuestro Estado en la Asamblea Plurinacional de la representación supraestatal concretamente. En este momento nuestra participación como sector campesino muchas veces se ve mediada por la pertenencia partidaria, ¿no? Y prácticamente salvo algunos los pueblos indígenas, inclusive ni ellos tienen una representación directa, sino tiene que ser mediada necesariamente por una participación, por un partido político, por una organización política. ¿Cómo ves, cómo lecturas esto? ¿Qué posibilidades hay de que haya una representación directa y no mediada justamente? Porque eso muchas veces ocasiona que haya pugnas, bueno, de un lado o de otro, y nos encontramos nosotros sujetos prácticamente a estos partidos.
Bueno, yo creo que eso es una lucha bastante fuerte desde que se estaba construyendo la nueva Constitución Política del Estado. Yo aquellos tiempos cuando se estaban elaborando también las cartas orgánicas o los estatutos autonómicos departamentales, nosotros hemos planteado eso, ¿no? Por ejemplo, en Tarija tenemos la representación directa del pueblo indígena guaraní, del Huenayé y del Tapieta. ¿Y por qué no del sector campesino, ¿no? Del pueblo campesino? Nosotros peleamos bastantes tiempos cuando era la viceministra o ministra de Autonomía, doña Celinda Sosa, aquellos tiempos, y nos decían que porque el pueblo campesino no puede tener representación directa porque no comparte idioma y territorio ancestral, ¿no? Simplemente por eso. Y yo creo que eso no era un impedimento para que el pueblo, vamos a seguir insistiendo, para que el pueblo campesino tenga esa representación y no estemos viviendo lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Ahora tenemos que ir amarrados del poncho del partido político, ¿no? En este caso del instrumento, por ejemplo, ¿no? Cuando deberíamos pelear el tema de la representación directa. Por eso mismo, inclusive nuestros estatutos y reglamentos de la Federación de Comunidades Campesinas de Tarija es distinta a las federaciones de trabajadores campesinos de los otros departamentos, de los otros 8 departamentos dice trabajadores. Nosotros somos comunidad, se ha trabajado por eso mismo, en mi gestión al menos se ha actualizado la personería jurídica, porque ya la comunidad ya es un territorio delimitado, remarcado oficialmente. Por eso se llama Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, con territorio establecido, y estamos cerca de conseguir esta representación directa dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Asamblea Legislativa Departamental y los consejos municipales. Lo que está faltando ahora es, como le decía, el liderazgo sindical, el empuje que pueda haber de los nuevos líderes que están dentro de las organizaciones sociales para lograr este tema, ¿no? Nosotros están en las resoluciones, está en los antecedentes de nuestros estatutos y reglamentos este tema, este pedido. Por eso inclusive que hemos arrancado lo que es el tema del PROSOL en Tarija. Es el único departamento de Tarija que tiene desembolso de recursos de manera directa a las comunidades campesinas del Tarija con la finalidad de ejecutar proyectos productivos, ¿no es cierto? Normalmente esto es vía licitación, vía empresa, ¿no? Pero esto, a través de la ley, la 3741 del PROSOL, se ha logrado con este objetivo. Es miras justamente con la representación directa de la autonomía campesina que decimos nosotros. Entonces hay bastantes antecedentes para lograr este objetivo que es la representación directa. Bueno, muchas gracias. Ahora, pero el hombre multifacético también se dedica a la comunicación. La otra fase que tiene Elvio es el asunto de la comunicación. ¿Cuándo y por qué has iniciado o te estás dedicando a la actividad de la comunicación? Bueno, este es un espíritu también de que nací de este niño. Me ha gustado el tema de la comunicación. Esto ha ido de la mano del tema sindical también, porque aquellos años Fundación ACLO mandaba la convocatoria para que se presenten jóvenes para ejercer cursos de comunicador popular dentro de las comunidades. Imagínense aquellos tiempos, todo, por ejemplo, no existía el WhatsApp, el celular, teníamos que mandar nuestras noticias escritas en papel como una carta, ¿no es cierto? Y dejarlo en la radio Tarija. Entonces comencé de ahí ese tema de la comunicación, me gustó bastante este niño. Entonces estuve de comunicador en Fundación ACLO, mandando las noticias, después también hice mi pasantía ahí, y cuando estaba en la federación teníamos un programa a través de un convenio con ACLO, y hacíamos también durante media hora un programa en los días sábados. Ahora cuando estuve de secretario general en estos últimos 2 años también, de la misma manera, lo dirigí yo los programas de manera directa desde la federación hacia la radio, y hoy en día, gracias a Dios, con un esfuerzo propio contamos con un medio de comunicación que lleva el nombre del distrito de Izcayachi. Así que ahí estamos dando nuestros primeros meses, como les digo, en la comunicación. El objetivo es llevar la voz de
de la gente del altiplano tarijeño hacia el departamento, al país, y que siempre sus demandas y sus necesidades sean escuchadas, ¿no es cierto? Así que ahí estamos en la comunicación, espero que nos vaya bien en este tema, en este nuevo reto. Obviamente a veces tenemos errores, nos equivocamos, pero nunca es tarde para lograr corregir y emprender este sueño, que tengo un sueño es de establecer no simplemente en el tema de la comunicación radial, sino también en el medio televisivo, ¿no? Este es el sueño, en eso estamos trabajando y Dios quiera que se pueda lograr hacia adelante. El hueco en el muro.